Ha llegado el momento de presentaros en este día el estudio bíblico. Continuamos en Hechos capítulo 9. Estamos ya afrontando la recta final de este capítulo. Llegamos a los versículos 36 en adelante. Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días, versículo 37, ella enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: «No tardes en venir a nosotros». Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Estaban todas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: «Tabita, levántate». Ella al instante abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando también a los santos y a las viudas, y él las presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón el curtidor. Hemos mencionado que Tabita, traducida al griego, es Dorcas, una mujer que vivía en Jope, y esta era una ciudad fortificada y estaba juntamente en el puerto, a orilla del mar Mediterráneo. Esta joven se destacaba por abundar en buenas obras, ayudaba a los pobres y específicamente a las viudas de la ciudad. Se entiende que había gran cantidad de viudas desamparadas, y Tabita ayudaba, confeccionaba túnicas y mantos para ellas. Cierto día nos declara la Biblia que Tabita enferma gravemente y muere. La comunidad a la que esta mujer servía, ayudando con misericordias, sintió poderosamente su partida. Por tanto, enviaron a buscar a un discípulo llamado Pedro, que estaba en una ciudad cercana, y este fue con ellos inmediatamente. ¿Te suena, no, este discípulo llamado Pedro? Al llegar el discípulo, se encuentra con un cuadro muy conmovedor. El cuerpo de Tabita estaba rodeado de mujeres llorando. Todas lloraban amargamente y mostrando sus túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando ella estaba con ellas. Al instante Pedro hizo que todos salieran del cuarto donde ella tenía Tabita. Luego se postró en sus rodillas y oró. La Biblia nos dice que Pedro se vuelve hacia el cadáver y dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Como hemos leído, luego Pedro la presenta viva ante las viudas y los creyentes, y la noticia de la resurrección de Tabita se extendió por toda Jope y muchos creyeron en el Señor Jesucristo. Leyendo la historia, la primera pregunta que yo me hago es: ¿por qué fue Dorcas tan querida? Todos necesitamos sentirnos queridos. La Biblia nos habla de Dorcas, una mujer a la que todos amaban mucho. ¿Te sientes querido por los demás? ¿Sientes el amor de los demás en tu vida? ¿Por qué fue Dorcas una persona tan querida? Fue una de las primeras discípulas de Jesús y vivió en Jope, una ciudad de la costa del mar Mediterráneo que estaba a solo unos 56 kilómetros, unas 35 millas de Jerusalén. Y me hacía la pregunta: ¿por qué Dorcas era tan querida? La Biblia cuenta que hizo generosos regalos y muchas cosas buenas. Todo indica que confeccionaba bonitas prendas de vestir para las viudas, es decir, para esas mujeres a las que había muerto el esposo. Además, imitando a Jesús, hablaba a todo el mundo acerca del Dios verdadero. Hablaba de Jehová. Por eso Dorcas era tan querida. Era solidaria con las viudas. Era solidaria con las personas de Jope. ¿Y sabes qué le sucedió a Dorcas? La Biblia relata que enfermó de gravedad y murió. Todos sus amigos se pusieron tristes y mandaron llamar al apóstol Pedro. Estaba a 16 kilómetros de distancia. Le pidieron que se diera prisa. Cuando llegó el apóstol, subió al cuarto donde estaba Dorcas y estaban las mujeres, y lloraban y enseñaban las prendas que ella les había confeccionado. Entonces Pedro les dijo a todos que salieran de la habitación.
Él y otros apóstoles ya habían hecho milagros, pero ninguno había sido el de resucitar a un muerto. Pedro se arrodilla junto al cadáver, ora a Dios y luego le ordena a Dorcas que se levante. Y así lo hizo. Pedro le dio la mano para ayudarla a ponerse de pie y llamó a las viudas y a los demás para que entraran. ¿Te imaginas la situación? Sales de la habitación viendo un cadáver, entras en la habitación viendo una persona viva. Una cosa es que si ayudas a los demás, muchos te van a querer. Pero lo más importante es que Dios te ama y Dios te va a recordar. Nunca va a olvidar las cosas buenas que hayas hecho. Tabita, la única mujer explícitamente reconocida en las Escrituras como discípula, seguidora de la obra de Jesús. Ella se desempeñaba a través de un don precioso, era trabajar con sus manos. Era costurera y trabajaba para las viudas, trabajaba para las personas necesitadas. En la ciudad de Jope había muchas necesidades sociales y también espirituales. Se vivía en un contexto de mucha pobreza y había un gran índice de mujeres que se encontraban en situación de viudez. Y por cierto, estas necesidades no eran cubiertas por las autoridades de aquellos tiempos, eran cubiertas por personas como Dorcas. Muchas mujeres eran excluidas y marginadas de la sociedad, pero la obra de Jesús trasciende e impacta las vidas. Impacta las vidas de estas personas a través de esta mujer, a través de Tabita, llamada Dorcas. Donaba sus trabajos en pos del bienestar de los más excluidos y sin pedir nada a cambio. Podíamos pensar que Dorcas tenía un alto nivel económico, porque hacer prendas cada día para las personas requiere ingresos, tener riquezas para costearte todo, los materiales, las prendas. Ciertamente Tabita estuvo presente en la vida de las personas. De esta forma dio un buen testimonio como servidora y realzó la obra de Cristo. Yo me imagino la actitud de Dorcas. No solo daba la prenda a la necesitada, a la persona que lo necesitaba, sino que también les compartía la palabra. Fue una mujer que le dio valor en plenitud al ser humano. En un mundo tan difícil, ella fue solidaria. La palabra dice que el amor de muchos se va a enfriar por causa de la maldad. Aquí vemos que la maldad continuaba, pero que había en Jope una mujer que servía a los demás, servía a las viudas. Y hoy en día deben resucitar Tabitas, Dorcas, mujeres que conozcan las necesidades de las personas y que ayuden sin esperar retribución, dispuestas a tomarse el tiempo para trabajar en su obra. Qué bueno es que podamos honrar y ensalzar a las mujeres. Yo ensalzo en este momento pues a mi madre, ensalzo a las mujeres que están trabajando en el ministerio de la radio, en el ministerio de Remar, que dan su vida por los demás sin esperar nada a cambio. Y hay muchas mujeres. Hay que resucitar a las Tabitas, a las Dorcas, esas mujeres que conocen las necesidades de las personas y que las cubren. A lo mejor no la puedes cubrir con mantos o con ropa, pero a lo mejor la puedes cubrir con una palabra de ánimo. Este mundo clama silenciosamente y está sediento de Tabitas, de Dorcas. Y estamos viviendo momentos de pobreza espiritual en España y en todo el mundo. Hay mucho consumo de drogas, alcoholismo, violencia contra las mujeres, violencia contra los niños. ¿Estamos dispuestos a despertar del sueño de la indiferencia, a despertarnos y a ver la realidad? Esta es la oportunidad de levantarse y de impactar positivamente la vida de las personas. Y eso solo vamos a conseguir con el amor de Dios, el amor de Cristo reflejado en nuestras vidas. Mujer, sé libre y levántate. Las palabras de Pedro. Y Dorcas se levantó. Qué bueno que comencemos a identificar la vocación del servicio. Tenemos que activarnos en beneficio de los más necesitados, de los marginados. Ayudar al que lo necesita, dar una palabra de consuelo, de ánimo, exhortar también a un hermano, pero con amor. No es hacerse un nombre, más bien es glorificar el nombre de Dios. Hoy en 30 más 30, Dorcas.
Radio Solidaria, una radio comprometida.